Con la barra espaciadora. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, académicas de esta entrañable institución, me voy a permitir, después de agradecerle al doctor Tapia la gentil invitación que me hiciera para compartir con ustedes este ejemplo muy contante, muy sonante, de lo que puede ser en diabetes tipo 2 la salud pública personalizada, para llevar el terreno de los hechos, de lo que estamos realmente haciendo. Aquí estábamos. Esta es una figura conocida casi por cualquiera que haya visto diabetes y es una serie de aproximaciones con las cuales se tomaban decisiones. Era una prox. ¿Qué tanta posibilidad tiene de tener hipoglicemia? ¿Qué tanto tiempo tiene de ser diabético? ¿Qué posibilidades tiene de tener riesgo cardiovascular? Y entonces, así, en la mayor parte del mundo, este era, en diabetes tipo 2, el estándar de cuidado. Hasta antes de que llegara la era de la salud pública personalizada y la medicina de la precisión. ¿Qué es a lo que me quiero referir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Héctor? Bueno, un enfoque definitivamente emergente, disruptivo, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, en este caso diabetes, que tiene en cuenta la gran variabilidad individual de los genes, del contexto social de la persona y de su estilo de vida, y que nos permite entonces completar objetivos específicos. ¿Cuáles? Pero con toda exactitud. Eso es ciencia. Retrasar la aparición de diabetes y sus complicaciones, prevención primaria y secundaria, disminuir los eventos adversos a la hora de tomar una decisión farmacéutica, no por la vía del ensayo-error, sino porque sé que no le va a perjudicar ese medicamento. Disminuir, obviamente, la morbilidad y comorbilidad y mortalidad temprana o prematura, y al final, disminuir el costo. En una palabra es el reto de tomar decisiones adecuadas para combinar fármacos adecuados en el paciente adecuado, en el momento adecuado, con el mejor resultado en salud posible. Se dice muy fácil, pero se hace con la medicina de precisión, con la salud pública personalizada. La quiero dividir para fines de ejemplo, por lo menos en 3 grandes ámbitos dentro de la diabetes. Podemos hacer aquí y ahora diagnóstico de precisión solo en diabetes tipo 2. ¿Qué engaño me hicieron al decirme que solo había una diabetes tipo 2? No es cierto. Hoy sabemos que eso no es cierto. También podemos precisar el pronóstico que un individuo tendría que tener dependiendo de su propio bagaje que ya he discutido. Y también, por supuesto, hoy podemos, en vez de la clásica guía de práctica clínica, ensayo-error, hasta qué horas controla la hemoglobina glicosilada, desde la primera vez decidir el mejor tratamiento para esa persona, es decir, tratamiento de precisión. Voy al primer capítulo, diagnóstico de precisión. Gracias a la capacidad analítica aumentada en tiempo real que tenemos hoy de evaluar los factores de riesgo y la posibilidad real basada en las características biológicas y clínicas y los marcadores de cada uno de los individuos y la diferenciación de una múltiple cantidad de nuevas pruebas diagnósticas, metabolómicas y genómicas, podrá ser hoy por hoy la distinción de la subclasificación de diabetes tipo 2, por ejemplo, y ahorita voy a poner datos en tiempo real, y un cálculo distinto de riesgo en Juan, que en Pedro, que en María, y con ello tomar decisiones de política pública basadas en evidencia diferenciadas y mucho más asertivas. ¿De dónde venimos? De una gran capacidad que nos da la epigenómica. Aprovecho para saludar y agradecer al académico Cruz que se encuentra por aquí, que fue el primero que me enseñó a discutir estos temas. El epigenoma nos da la gran posibilidad, al conocerlo, de encender o apagar los genes con actitudes, con cambios de estilo de vida muy concretos. Aquí pongo o señalo temas de estilo de vida, de hábitos constantes que pueden hacer que un gen se encienda, y nos ha hecho comprender la genómica y la genética no como un destino manifiesto necesario, sino como la posibilidad real de que se imprima o no en el fenoma gracias a la posibilidad de cambiarlo. Y eso, señor presidente, es salud pública personalizada. A la hora que yo, en vez de decir para todos, coman frutas y verduras, les sé decir por la vía de la nutrigenómica qué fruta, qué verdura, qué elemento de tal fármaco puede hacer la diferencia en el destino. Por eso la epigenómica y su valor en el cambiar el destino de las personas, aunque todos tengan diabetes tipo 2, que es el ejemplo al que me estoy asumiendo. Claro que detrás de esto está el estudio sustantivo que hemos logrado hacer, como bien decía el doctor Tapia,
cada vez con mayor precisión en población mexicana, en las distintas regiones de nuestra población mexicana, de nuestro genoma. Y hemos sido capaces de identificar genes que determinan con alta probabilidad las posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y también genes que nos pueden proteger a ese respecto. Y no solo eso, hoy sabemos, gracias al estudio de los genes, que rutas metabólicas en un paciente con diabetes tipo 2 podrían estar alterados dependiendo de su perfil genómico único, que además puede ser estudiado y analizado en forma sencilla. Y entonces sabemos que no es lo mismo tener reducción de producción de células beta determinada por unos genes específicos que están presentes, que tener, por ejemplo, resistencia a la insulina no asociada a obesidad por otros genes que están ahí presentes. Y esto se lleva al marco de una decisión concreta. Incluso se puede llevar al tema de estudiar millones de mexicanos con diabetes tipo 2 y poder subclasificarlos gracias al poder de la analítica moderna en lo que nunca soñamos o solo veíamos en otras latitudes. Estos son casi 1 millón de diabéticos tipo 2 mexicanos subclasificados en moderados y severos, en moderados relacionados con la edad o moderados relacionados con la obesidad, o en gente que sabemos que tenemos la certidumbre de que van a desarrollar daño renal o daño retinal tempranamente y por lo tanto tenemos que ser mucho más estrictos en el tratamiento para prevenir esas complicaciones. Estos son datos reales analizados en pacientes mexicanos que nos permiten una toma de decisiones concreta. Como también el Big Data nos permite hoy lo que antes nunca pudimos hacer, la coexistencia de comorbilidades en un mismo individuo. No es lo mismo un individuo con diabetes tipo 2 y prehipertensión que un individuo que además tiene dislipidemia o tiene altos niveles de triglicéridos. Y en cada una de estas múltiples combinaciones, saber analizar el pronóstico y elegir el mejor tratamiento en cada uno de estos casos. Solíamos tener que estudiarlos por separado y no integrarlos en un mismo individuo. La capacidad analítica moderna nos permite estudiarlos, analizarlos y tomar diferentes decisiones dependiendo la coexistencia en un mismo momento, en un mismo individuo, de algunas de estas condiciones. O bien nos permite con un modelo matemático bastante exacto, dependiendo de una serie de variables clínicas o paraclínicas, decidir la probabilidad pronóstica que esta persona tendría de desarrollar diabetes tipo 2 o prediabetes prediabetes tipo 2 y su ruta metabólica alterada en primer plano. Es decir, estamos en otra tesitura. Sin ser pitonizos, también podemos hoy hacer pronósticos de precisión en cuanto a la probabilidad que un diabético tipo 2 tendría de desarrollar enfermedad cerebrovascular o retinopatía o enfermedad cardiovascular o nefropatía. Y anticipadamente, porque este sería el sentido que todo esto tendría, modificar el destino con intervenciones muy precisas. Lo que es más, contrario a lo que las guías de práctica clínica suelen decirnos, hay ya de entrada 6 diferentes subtipos clínicos de diabetes tipo 2 que podemos atender con un tratamiento diferenciado, farmacológico y no farmacológico, dependiendo si en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 tiene enfermedad cardiovascular, o tiene falla cardíaca, o tiene enfermedad renal, o el diagnóstico de diabetes se le realizó en esa persona antes de que cumpliera los 40 años de edad, o simplemente es obeso, o es una persona mayor de 65 años de edad. Y esto es porque tanto la disponibilidad de nuevas drogas, de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, diferenciados en su efecto, como la caracterización de cada uno de estos individuos, nos permite hacer medicina de precisión y salud pública personalizada en los tiempos modernos. Sin embargo, distinguidos académicos y académicas, creo que hay un camino largo por seguir y que tenemos que trabajar juntos en una ruta muy precisa que nos permita una mejor y más profunda comprensión diaria en el conocimiento de las enfermedades y sus determinantes sociales y, por supuesto, biológicos, la integración en algoritmos de inteligencia artificial que nos permita tomar en tiempo real estas decisiones, involucrar permanentemente a los pacientes y sus familias en esta toma de decisiones, y avanzar muchísimo en la educación clínica, y para eso nuestra compañera Liselot hablará más adelante a una dimensión, una velocidad mucho más rápida que la que tenemos, y hacer evaluaciones costo-beneficio, involucrar a las autoridades reguladoras en la introducción de estas innovaciones y finalmente retroalimentar a los pacientes para tener éxito en este fascinante camino de la salud pública personalizada. Por el favor de su atención, de verdad, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.
Gracias.